¿Qué pasa, gente? Soy Alex Malca y este es el primer episodio de Nada Papaya, segmento donde hablaremos de temas que creo que podrían interesarnos a muchos. Hoy nos acompaña Elke France. Ella es vegana hace 1 año y medio y conversaremos sobre su experiencia personal. Así que si estás a punto de iniciar tu transición hacia el veganismo, estás dando tus primeros pasos o tienes simple curiosidad de escuchar la perspectiva desde una vegana real, hace un espacio en medio del tiempo que nos deja la cuarentena y por favor escuche esta interesante entrevista. Vamos a hablar sobre veganismo con Elke France. Quiero Ujú. preguntarte, Elke, ¿cuánto tiempo tú cambiaste esta rutina de vida y esta vida en realidad y esta cabeza de repente como una ideología a ser vegana? ¿Cuánto tiempo? Em, no, como cualquier vegano, creo que hay algunos que dicen, me volví vegano el 5 de enero a las 12 de Sí. la tarde. En mi caso no es así. Yo llevaré más o menos aproximadamente 1 año y medio, 1 año y 3 meses, más o Un menos. año, 3 meses. Sí. ¿Quién te introdujo o quién te incentivó en realidad al tema del Ujú. veganismo, ¿no? Nosotros vivimos una cultura de repente también mundial, no solo la peruana, Ajá. tenemos una gastronomía muy rica, la verdad, yo la extraño mucho, Sí. pero es muy difícil de repente ser en Perú vegano, porque tenemos chencho al cilindro, tenemos caja china, tenemos ceviche, Claro. tenemos frutos del mar, tenemos muchas cosas, muchas variedades. ¿Quién te introduce de repente en este camino del veganismo? A ver, yo antes, para darte un poco de, de cómo era mi vida antes de conocer a esa Claro, persona, porque sí hay una persona que es la que me presenta este nuevo mundo. Eh, yo vengo de una familia que es ganadera, en la selva central. Eh, para mí era algo súper normal que, por ejemplo, que hagan el chancho al cilindro, que tengamos, o sea, no es que comíamos bastante carne, pero era algo común en mi claro. casa. Y somos 3 hermanos y yo era mi mamá siempre decía que era la leona, porque yo era la que iba a la olla y sacaba pedacitos de carne y me las comía. Claro. Eh, entonces, llega un momento, hace unos 2 años, que conozco a una persona, que ahora es mi pareja, que es vegano. Y cuando lo conocí era vegano. Entonces, yo no lo era para nada. Él más bien me tuvo mucha paciencia Claro, porque íbamos a un restaurante y yo era de las que pedía la comida más grande o lo más vistoso, lo que tenía más claro, queso. Mientras que él trataba, yo, o sea, igual lo ayudaba, ¿no? A ver, vamos a ver una opción para ti, una opción vegana en un restaurante que no lo era. Entonces, esto, tuvo mucha paciencia. sí, Y yo me llega un imagino. momento, sí, y llegó, sí, sí, y llega un momento en que empiezo a decir, ok, voy a empezar a hacer ciertos cambios, porque fui viendo también documentales con él. No, no necesité muchos, vi dos, no me acuerdo los nombres, pero son los más suaves al menos. Claro. No necesité nada de imágenes fuertes para poder entenderlo. Hay un Em, documental que me recomendaron mucho, no lo conseguí ver, se llama ya, A Carne e Fraca. Es en portugués, no sé cómo es en español, ya, pero fue muy fuerte. Muy fuerte para... sí, Es que es un tema de matar animales. Yo de hecho adopté a sí. mi perrita es Ujú. adoptada y yo amo mucho a los animales. Yo no soy vegano, pero Ajá, quisiera informarme muchísimo más. Este es un tema muy, de repente muy controversial ahora, pero más sí. adelante yo creo que llega para quedarse, yo pienso. Yo creo que sí. Igual ha crecido bastante. Hace 20 años, en verdad, no se tenían las opciones que hay ahora. No había la cantidad de restaurantes que hay ahora. Por ejemplo, antes de, bueno, ahora estamos en cuarentena y todo esto de la pandemia. Antes de esto, viajé a Iquitos y me di con la grata sorpresa que había más de 5 restaurantes veganos en Iquitos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, sí, En Perú yo creo que somos
un poco más cerrados. De eso vamos a hablar un poco más adelante, pero qué bueno Ya, que ya en claro. Perú está cambiando un poquito y hay más Sí, opciones, ¿no? Hay más hay muchas opciones. más opciones. Al Exacto. menos encuentras una en cada departamento. Aquí en Cusco, bueno, yo ahorita estoy en Cusco y también hay al menos 5 opciones para comer. En Lima hay muchas más, obviamente, y hay restaurantes muy buenos, así estilo gourmet. Claro. Y la comida es deliciosa. Yo lo que quería Por nada. saber, y creo que muchas personas quieren saber, es la diferencia entre ser vegano y ser vegetariano. Porque yo creo que las Sí, confunden y las juntan, ¿no? sí. Yo quiero saber realmente qué es el veganismo y qué Ujú. es, es ser vegetariano, A ¿no? ver, sí hay una diferencia. Ser vegetariano se enfoca más en el tema de la alimentación. Es una dieta prácticamente, donde eliminas todo lo que son carnes, todo lo que es animal, pero mantienes el tema, por ejemplo, de la miel, el queso y el huevo. Ah, bueno, los lácteos en el queso, ¿no? La leche, el queso y el huevo. Entonces, hay diferentes tipos de vegetarianos. Está el ovo-lácteo vegetariano, que es una persona que come huevo y toma leche o come queso, o que solo es ovo vegetariano, solo come huevo, pero come todos los temas de vegetales, legumbres y todo esto. Y también hay unas personas que simplemente rechazan la carne o el pollo, ¿no? Yo conozco muchas Sí. personas que realmente no quieren comer la carne del pollo porque les sabe mal de repente. Y ahí, y Ujú. la carne también, tipo de vaca, de res, ¿no? También les sabe mal y no quieren comerla. Y simplemente es por un simple gusto, que, no, que realmente Sí, la rechazan, ¿no? También es ahí sí. ese tema, ¿no? De organismo total, imagino. Por ejemplo, sí, yo también tomé por ahí mi camino de empezar con el veganismo, fue un poco por ahí. Eh, yo empecé a sentir un poco de rechazo, de asco al olor, a la textura. Por ejemplo, empecé con el tema de la carne, empecé a bajar mi consumo de carne. De ahí del pollo. Lo último que dejé, obviamente, porque es un tema eh, especial, el queso, porque el queso tiene un elemento que hace que sea adictivo, igual que la heroína. Activa algo en el cerebro, que también lo activa la heroína, y es adictivo, pero es porque la vaca a la hora de producir la leche genera este elemento para que el becerro tome esa leche Claro. y no deje de comer. Por eso para nosotros es adictivo. Y es difícil dejarlo, ¿no? O sea, los productos lácteos Es también. difícil, Yo sí. pienso que hasta en el colegio, hasta en temas así, o sea, nos introducen, ¿no? El tema de tomar leche, de comer quesos, ¿no? De comer Es esta otra cosa, sí, proteína y todo. Pero yo sí. quería saber en sí qué es el veganismo, porque el veganismo Ah, va mucho más allá va mucho más allá. de ser vegetariano o de que simplemente maten animales que ya es algo bastante fuerte, pero Sí. pienso que va mucho más allá. Es una ideología, es algo que va mucho más allá y quiero que nos cuentes realmente, o sea, el veganismo en sí. Bueno, el veganismo en realidad lo voy a decir con mis palabras porque hay muchas Claro, formas de decirlo, porque obviamente también en el veganismo hay personas que dicen, no, pero es así, y otros, no, es así. exacto. Pero la forma en que yo lo veo, el veganismo obviamente es una forma, es una ideología, es algo, un estado político en donde nosotros decidimos dejar de consumir productos que vienen de animales. Por ejemplo, las carnes o cualquier derivado como la leche, el huevo, el queso. Y también no usamos productos que vienen de animales, que vienen del maltrato y la explotación de animales, como también son las pieles, el cuero, por Hasta ejemplo, las también pestañas maquillaje, estas ¿no? postizas, Maquillaje maquillaje también. también, sí. Y ahí hasta, por ejemplo, el vino no es completamente vegano porque utilizan a veces utilizan clara de huevo, creo, para poder clarificar el vino. Entonces, Ah, mira, no sabía. tratamos de evitar todo ese tipo de cosas, Y aparte en la también yo medida en que se investigué pueda, ¿no? mucho en tu Instagram y hablas también mucho sobre los tratados, Sí. ¿no? Entre países. Ah, sí. Cuéntanos un poco de ello porque también tiene a ver con el veganismo. O sea, el veganismo también Sí. como tú lo mismo lo dices, es una ideología y tiene a ver también con el planeta Tierra.
Yo Sí, justamente vi este documental Conspiring, lo que se llama, conspiracy, creo que Conspira, sí. y ellos hablaban mucho sobre cuánto contaminaba el sector agropecuario, ¿no? Para hacer, por Sí. ejemplo, una carne de 130 gramos se necesita 66 galones de agua, eso equivale como a 2 meses de ducha que tú te bañas, o sea, es 130 gramos, o sea, Sí, sí. no es algo poco, es bastante. Es toda una cadena. Empieza, por ejemplo, creo que es uno de los temas que también le dicen a los veganos. Nosotros consumimos soya, bastante soya como reemplazo, por ejemplo, en el tofu, en el seitán, y es el claro esto, pero están produciendo mucha más soya para poder dar abasto a los veganos. Pero no es verdad. Toda la soya transgénica, porque es transgénica la soya, lo que están haciendo, se utiliza para el ganado, se utiliza para alimentar a los animales de cría intensiva. Se dice que si se acabara eso y si se dejara de dar estos alimentos al ganado, podrías alimentar 3 planetas. Así que Dios mío. adiós hambre en el mundo. Y es así, pero obviamente estamos gastando todo ese alimento que podría servir para muchas personas en animales de cría intensiva. En Exactamente, también. verdad, ujú. Y la cantidad de animales que son criados por la demanda que exige la humanidad es tremenda y eso en mal, por ejemplo, los problemas ambientales que genera los gases, por ejemplo, el dióxido de carbono o el metano que producen las heces de los animales. Eh, por ejemplo, el tema de las granjas de cerdos, los cerdos, sus heces terminan en las tierras, en los cultivos y también en las aguas. Y aparte que esto contamina a los mismos trabajadores que estén en estas fábricas. Así que es toda una cadena. Y Esto, aparte, para alimentarlos, lo que te decía de la soya, se utilizan para mantener estos cultivos sanos, se utilizan agrotóxicos. Y estos agrotóxicos, uno, que va a los alimentos y segundo, que va a las personas que viven en los alrededores causándoles enfermedades terribles. entonces, en el calentamiento global también vemos, por ejemplo, en la parte de agricultura, en el sector agropecuario, perdón, eh, Sí, emana mucho más gases cuando van al matadero los animales. De hecho, producen este óxido nitroso metan, que es ya. 296 veces peor que el dióxido de carbono. Entonces, justamente veía este documental que es bastante bueno, lo recomiendo mucho en Netflix, y él decía que las ONGs realmente, yo pienso que lucran más que lo que te informan, porque en realidad Sí. está ahí, también lo dice, un 5% realmente es lo que nosotros de repente eh, representamos como cuidado de agua y cuidado del planeta, mientras que el sector agropecuario son 55%. Es una cifra Sí, absurda que sí. finalmente nadie da respuesta. No, y es que ya lo tomamos como algo normal, es como que es normal que, por ejemplo, ahorita el tema del Amazonas, el tema que está pasando a Argentina, México, sobre los incendios, todo esto sucede para abrir los caminos, para generar, para tener más campo libre para la producción de soya, para la venta de terrenos y otro Exacto, tipo de talan cosas, los pero sobre árboles todo que para son eso. mucho más importantes, de hecho, Es mucho más que el importante, gras, obviamente. ¿no? Por eso la Amazonía se está acabando realmente, ¿no? Y Sí. por eso que tenemos este calentamiento global. Otra pregunta, Dicen el que, que, dime. ¿cómo tomaron tus padres o tu familia el tema de ser vegano? Porque yo entiendo que nosotros somos una cultura muy apegada a la carne, a la proteína. ¿Quién te va a dar esta proteína? Este vegetal no te va a dar Sí, esta proteína como la carne o este cerdo o sí. este pescado, ¿no? Entonces, quiero saber cómo lo tomó tu madre, porque yo también tengo un conocido que su madre estaba
súper, súper loca con este Ocupada. tema, sí, preocupada con el tema del veganismo, porque él era vegano. Y claro, hubo una Ajá. solución muy buena, que fue llevarla al nutricionista. La llevó un Ah, sí, especialista, el nutricionista le dijo, mira, estas comidas las puedes reemplazar por la proteína y tal, 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 tal. Hasta le hicieron exámenes de sangre y todo salió correcto. Entonces ahí sí, la madre se quedó más tranquila. Pero yo claro. entiendo que igual es un poco, ¿no? Un poco... Es un poco complicado y es lo que la mayoría de veganos, uno que le teme y dos, que no sabe cómo manejarlo, porque a veces por la reacción de su familia dejan de ser veganos o se abstienen al cambio. En mi caso, yo empecé a ser vegana ya cuando vivía fuera de mi casa, ya no estaba con mi mamá. Entonces fue mucho más fácil porque es como que ya, tu tema. Pero sí cuando iba a visitar a mi familia, mi mamá vive en la casa de mi abuela, es la clásica, pero ¿y ahora qué te voy a dar? ¿Qué te voy a dar de comer? Al inicio como que por contentar a la familia, a veces aceptaba una lata de atún, porque bueno, Uy, decía y me sentía mal, pero esto también es parte del proceso del veganismo, que tampoco te tienes que estar tirando latigazos si en verdad en un momento no pudiste o si todavía no eres completamente consciente de lo que sucede y aceptas ese tipo de cosas, ¿no? Para que tu familia esté bien con el tema. Pero de ahí me dicen siempre la clásica, ¿no? De que, ay, estoy reduciendo la carne también. claro, Ya no estoy claro, comiendo finalmente tanta carne. claro, finalmente la familia está ahí para ayudarte siempre, pero también hay un tema Y muy, muy, sí, muy importante que son los amigos, ¿no? Cuando de sí, repente te vas a almorzar y te dicen, oye, pucha, ¿a dónde vamos? Porque de sí, repente él que como que no se siente muy a gusto o no hay mucha opción, entonces, o no sí, sabemos qué es lo que quiere. ¿Cómo llevas ese tema? ¿Cómo fue la primera vez que de repente almorzaste con eh, alguien. con algún amigo, con una sociedad que de repente es más carnista, ¿no? De repente. Ya, bueno, no tuve muchas oportunidades para eso, ya que mi grupo de amigos en verdad es muy reducido. Sí, sí. Pero, por ejemplo, yo trato de adaptarme, ¿no? Si voy a ir a un restaurante o si voy a pedir, por ejemplo, iba a la casa de una amiga y queríamos pedir comida en la noche, es como que ya, por ejemplo, el delivery te ayuda bastante, es como que, ok, tú escoges eso, por ejemplo, tu salchipapa, o cosas de la noche así de piqueo, y Claro. yo voy a pedirme otra cosa que se adapte a lo que yo estoy comiendo. Pero sí me ha tocado, por ejemplo, el tema de que digo alguna cosita relacionada con el veganismo y ya está como que, ay, los ojos hacia arriba, y es como que yo mejor me callo, no voy a hablar con alguien así, Sí. y ya está. No, yo me La cosa es no imagino. hacerse problemas, porque Exacto. porque las personas no entienden y no tienen la información que tienes tú. Eso es lo Necesaria. más importante. O sea, lo más importante de todo esto es la información. Y justamente Si viene no, esta pregunta, ¿cómo es tu rutina? ¿Cómo es tu rutina de alimentación? ¿Cómo es tu día a día? ya, Porque en realidad yo no tengo de repente la menor idea de cómo ujú, reemplazar, porque en realidad no he investigado y tendría que claro. investigar, pero yo quiero saber cómo es tu rutina del día a día, cómo reemplazas los nutrientes, las vitaminas, las proteínas, o sea, Ujú, digamos en el día a día, cómo es tu alimentación ¿cómo es mi desde, vida? exactamente, desde tu punto de vista y también que tú eres chef, ¿no? Entonces, Ajá, eso ayudaría muchísimo para que sí. las personas que de repente están aquí escuchando este podcast o viéndolo en YouTube, eh, que quieren entrar al veganismo, pero que tienen un poco de miedo, de recelo o de no saber esa información de cómo podría ser. Cuéntanos, por Claro. favor. Ay, a ver. Lo Desde básico, el desayuno, a ver, vamos. desde el desayuno. Desayuno, Pero quiero que quede almuerzo, esto claro. sí. Mira, siempre hay este temor, es como, ¿cómo vas a ser vegano? Necesitas ir a un nutricionista, necesitas seguir una dieta. Estoy súper de acuerdo con eso, pero también tengo esto en la cabeza que me dice,
toda tu vida, cuando comías carne, no seguías la dieta de un nutricionista. Comías pollo o comías carne, cerdo con arroz y ya está. No es que Súper te cierto. alimentabas muy correctamente. Lo que hace el veganismo es darte ese empujocito o más o menos ya obligarte, entre comillas, a averiguar qué otro tipo de alimentos puedes consumir para suplir ciertas cosas. Entonces, a ver, ¿qué hago yo normalmente? Mis compras normales son de, por ejemplo, me abastezco de las verduras y las frutas que cocino diariamente. O sea, tengo una lista de cosas básicas, variadas, siempre tiene que ser variado. También tienes que abastecerte de semillas, por ejemplo, tienes que abastecerte de linaza, de chía, puedes comer frutos secos también. Hay ciertas cantidades dependiendo de, obviamente un nutricionista es seguir mejor las opciones, pero por ejemplo, las cosas, creo que el mayor temor que tienen es, ¿de dónde saco el omega? ¿De dónde saco la vitamina D? ¿De dónde saco la proteína? Y la Sí, B12, la famosa B12. eso. ¿De dónde? El Por favor, tema, Elke, instrúyenos. el tema con la B12, por ejemplo, vamos a empezar primero con los más chiquitos. El omega lo saca de las semillas, de la chía, de la linaza, preferiblemente todo molido, porque así lo absorbes mejor. Y el omega El 3 me calcio parece que de la alga, ¿no? también de las algas. De ahí lo sacan los peces, porque los peces Exacto, comen las algas. exacto. Así es. Entonces, todo molido, de preferencia lo que son semillas chiquitas, como el ajonjolí, para que tengas calcio, todo molido. Si no, bueno, igual lo puede consumir. De ahí tienes la vitamina D, que está la vitamina D la obtienes del sol. Sol, 10 claro. minutos de exposición al sol, bien o sea, al menos un poco el rostro, los brazos o las piernas, no sé, y, y tienes vitamina D para al menos unos días. Pero hay una parte de la vitamina D que dicen que se obtiene solamente por ejemplo, la lana de la oveja. Pero eso también lo puedes obtener con champiñones o setas, ¿cómo se dice? Bueno, puestas al sol, Claro. a rayos UV. Entonces las expones un rato afuera, 30 minutos, y ya tienes la vitamina D. Y en la B12 es esto, la obtienes sí o sí, en realidad, eso sí tienes que suplementarte. Y en realidad, las personas que puedes ser vegetariano, puedes comer carne, pues omnívoro, lo que quieras, tienes que ver si necesitas suplemento. Porque la B12 la obtienen los animales cuando pastan, cuando toman el agua de los ríos. Y en esta época ya no hay suficiente Ya B12 no en la hay, exacto. naturaleza. Y normalmente lo que hacen es inyectarles a los animales B12. Entonces no es natural, igual te estás suplementando. Y es como lo del pescado, que comes la alga, comes pescado y tienes omega. Entonces comete la alga Exactamente. mejor. Exactamente, porque es Y eso directo es lo ya. mismo. Es Entonces, directo. pero entonces, Sí, de repente hay muchas personas, pero ¿cómo va a reemplazar el huevo por la mañana en un desayuno con tofu. con Por tofu? ejemplo, es que tengas que, por ejemplo, mi forma de verlo, Ujú. porque hay personas, por ejemplo, dicen, los veganos todos son flacos, son delgados. No, en realidad no, depende de lo que comas. Puedes comer No, papas fritas todos los días. hay un peleador de la UFC, apellidado Díaz, que le ganó a McGregor. De hecho, Ya, McGregor, que es el más mira. grande peleador de la UFC, le Sí, sí, lo llamó he visto. que este tipo que me va a comer, que come plantas me va a ganar a mí, porque Me va a McGregor ganar. es carnista. Al final le ganó. Ujú. Entonces, Sí, es falso ese discurso de que de repente ser vegano no tiene fuerza. Muchas veces tiene no. mucha más fuerza porque en realidad hubo un estudio también ahí de sangre que le hicieron a un carnista y a un vegano y cómo sale, me quedé loco porque pasó por un proceso, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero finalmente cómo mostraba la grasa en la sangre. La grasa Ujú. del vegano era como líquida y la grasa Ya. del carnista era muy densa, ¿no? Que Ujú. finalmente eso impide de repente el mayor flujo de sangre. Sí. Ahí vi uno también que eran eran, bueno, un par de gemelos, que uno llevó una dieta vegana y el otro llevó una dieta omnívora.
eh, hacían la misma cantidad de ejercicios, los mismos tipos de ejercicios, y la diferencia era bastante grande. O sea, habían cosas que, por ejemplo, había aumentado un poco más de músculo, uno y el otro no, el que comía carne tenía muy poca energía y se levantaba con cansancio. Y esto es una de las cosas que a mí sí me cambió el veganismo, dejar todo el tema de carnes, porque Eso quería preguntarte, ¿cómo fue este cambio de ser carnista a ser vegano? ¿Sentiste un poco de repente de cambio en tu piel, en tu estado sí. físico, en tu estado anímico, en tu energía? Ujú. Cuéntame, Y en mi Elke. caso es bastante especial porque yo tengo hipotiroidismo, que Mira, es un sí, sí. problema con la autoinmune que afecta a la tiroides, que me hace más lenta. O sea, es como si andar en cámara lenta siempre. Y ni bien empecé a cambiar mi dieta, que también fue una de las razones por lo que empecé, o sea, ese fue mi inicio, ¿no? Porque siempre hay esa razón de, bueno, voy a ser vegano por salud, voy a ser vegano para no sé qué. Pero una de estas fue mi salud y dije, bueno, voy a probar, voy a empezar a dejar las carnes. Y sí, o sea, tengo dermatitis, tengo psoriasis, tengo hipotiroidismo. Dios, tienes Así psoriasis. que sí, que Wow. es también parte del hipotiroidismo porque son enfermedades autoinmunes y tienen mucho que ver. Pero sí, mi piel mejoró, mi energía mejoró, ahora hago 1000 cosas en el día y no me canso. Antes tenía que tomar siestas y no tenía ganas de hacer las cosas tampoco. Ahora es como que me levanto, preparo las cosas del desayuno, ahora que estoy con el tema de Instagram, investigo mis cosas, hago mis posteos, y hago todo lo de la casa. Sí, yo veo que tu Instagram es bastante informativo y me gusta muchísimo porque yo aprendo Sí. muchísimo también cuando lo veo. Entonces, es que Qué bueno. lamentablemente es una desinformación por el veganismo, ¿no? Hay más Sí, es información sobre el eso. sarcarnismo, pero Sí. el veganismo, o sea, tiene que tener este tipo de información. Y hay otra cosa que yo te quería preguntar que muchos amigos míos aquí tienen problemas de repente, es el tema de encontrar postres. Porque a los que les gustan Ah, los dulces, ya. es muy difícil encontrar postres o de repente sustituir los postres. Ahora que hay un poquito de más información, pero Sí. les cuesta igual, o sea, es difícil, o sea, ya hablamos de almuerzos, cenas, de cómo, pero el tema de postres, porque claro, la base de un postre es huevo, es leche, un cheesecake Claro, es un queso, ¿no? O sea, es que son es. mucho producto lácteo, ¿no? Que se utiliza para Em, realizar el postre. sí. Lo bueno es que ahora hay tantas cosas, tantos productos, me puse bien chaposa, creo. Hay tantos Este productos tema es que el hay tuyo hasta... porque tú hacías postres. Sí, sí, no, y sí, pero increíblemente, y fue por una de las razones por las que entré a cocina, pero Ujú. increíblemente con el tiempo dejé de tener esa necesidad o eso de necesito un dulce, necesito ahora, o me preparo un brownie gigante y me lo como yo sola. Claro. Porque yo ya pasé otro límite, o sea, yo hasta he dejado los ultraprocesados, yo no consumo mantequilla Ah, o mira. margarina, no sé, nada que es de origen vegetal. No trato ni siquiera fideos con trigo y eso, entonces es diferente ya. Pero el tema de postres, al menos he probado postres veganos que son muy ricos. Sí, yo también porque acá hay una cultura muy fuerte del veganismo, acá en Sao Sí, Paulo, ¿no? En Brasil, lo bueno, sí. todos los restaurantes hay una opción vegana sí o sí, hasta en McDonald's, entonces, Ah, hasta en imagínate, Burger pues sí, King, de McDonald's hay. imagino. Lo que te voy a decir, ya, es que como hay opciones ahora, por ejemplo, hay reemplazos de queso, hay queso crema, hay queso para, no sé, la hamburguesa, qué sé yo. Entonces, tienes la opción de hacer un cheesecake. Probablemente, también es uno de los grandes mitos del veganismo, es que sea un poco más caro. Como comprarte también tu queso crema normal, hecho de leche, que es caro, no es barato. Ese es el tema también con el veganismo. El veganismo es barato. Si comes Eso es cosas. un tema que yo te quería preguntar porque, claro, acá lo Sí. asocia mucho.
que es muy caro. Y yo Ujú. claro, cuando voy, o sea, yo converso con muchas personas, con los de mi trabajo, conversaba, ¿no? Y me decían, yo no voy a pagar 30 reales porque aquella Sao Paulo es muy caro, ¿no? Pero, o sea, Ujú. y ellos me decían, yo no voy a pagar 30 reales por una ensalada. Y de pronto Ah, un arroz con frijol y carne te cuesta 20. Entonces ellos me claro. decían, eso no me sustenta, es excesivamente caro, porque en realidad, no lo sé, o sea, de pronto a una persona que es pobre, un McDonald's que le cuesta 15 reales, una ensalada le va a Ujú. costar 30, de todas maneras va a preferir esa parte Ya, del McDonald's. Pero claro. también hay la otra parte que tú puedes hacer tu propia comida y encima Sí. es más barata, que en realidad Y esa más es sana. la vía más barata y más sana. Porque además Sí, ustedes están en contra de todos los conservantes y todas las cosas que les ponen a estas leches de almendras que vienen claro. con Pero miles de ese, conservantes. claro, ese es en mi caso, digo, para Sí, especificar, porque si no los veganos van a venir encima mío. sí, sí, sí. Eh, ese es, por ejemplo, en mi caso yo preferí dejar todo este tema, o sea, todo lo que son químicos, todo lo que tenga Ujú, químicos, por el tema de mi tiroides, por el tema de la psoriasis y mis temas de piel. claro. Aparte que es mucho más saludable, creo yo. Pero el tema de que es más caro, en verdad es un mito. Es, por ejemplo, si tú te compras un queso azul caro, Un gran de apadán. marca y no sé qué, te va a salir, exagerando, ya, te voy a poner precio, 50 soles. Obviamente, si también vas a ir a darte, es darse gustos, ¿no? Exacto. Eh, si yo quiero darme el gusto y comer queso vegano, me va a salir como comprarme un queso crema o ¿Cómo una queso. reemplazas el queso vegano? Hay formas, por ejemplo, utilizan, es que mm, mi forma de verlo es que no necesitas reemplazar la comida, necesitas crear nuevas comidas. Claro, crear una comida Necesitas de repente crear nuevas es, costumbres. exacto, crear de repente una comida de repente similar, que te haga recordar de repente, ¿no? Para darte Al ese queso gustito. sí, hay opciones, hay levadura hay levaduras, ¿cómo es? Levaduras que tienen sabor a queso, que lo puedes comprar en cualquier tienda Y eso lo especializada. misturas con Eso agua, ¿cómo es el proceso? es como una mezcla. Por ejemplo, hay uno que es con papa, zanahoria, ajo y no sé qué otros ingredientes más, que es como un queso cheddar. Ujú. Pero esta levadura con sabor a queso como que es el ingrediente clave para que te salga con sabor a queso. Ah, mira, qué Pero locura. hay formas de reemplazarlo todo. El huevo, por ejemplo, si tú quieres hacer un huevo revuelto en la mañana como desayuno, haces tofu. El tofu lo chancas, lo Ajá. sazonas bien, lo doras un poco y ya tienes tu huevo revuelto. Em, ¿Qué más? ¿Qué más podrías reemplazar? Las leches Acá, hay un acá, por montón. ejemplo, hay una controversia un poco grande porque acá crearon la hamburguesa del futuro. La La que hamburguesa viene... del futuro es una hamburguesa que viene, me parece, del garbanzo, allá se llama. Ah, ya. Garbanzo es una hamburguesa, yo la he probado, porque está Ujú, muy cerca la hamburguería que la creó, se llama ya. Lanchoneci Cidade Sao Paulo, parece. Yo la Bien probé, lejos. es muy parecida a la carne, Ujú, solo que ahí, claro, empiezan a conversar y empiezan a decir, pero es un poco de repente masoquista el hecho de pensar de que están recordando los veganos o vegetarianos una carne animal, ya. comerla y que de verdad es muy parecida, es igual, Sí, casi. sí, Es una comida ultra procesada, todo, pero es sí. muy parecida, es vegana, pero esa es la pregunta de todos. Pero ¿por qué? Si eres vegano, o sea, no quieres saber cómo sabe una carne, quieres Ya. saber realmente de repente a otro sabor, ¿no? Un sabor más vegetal de repente. Y todos ellos se hacen la misma pregunta. ¿Cómo más o menos, Sí, qué opinas sobre esto? yo creo que es sencillo. Es este tipo de carnes, por ejemplo, el tema de las leches vegetales, el tema de esta hamburguesa con sabor muy parecido a la carne. En Chile hay una que es la Notco, que es bastante famosa ahora por ahí. Eh, es para mostrarle a las personas.
yo creo, desde mi punto de vista, ¿no? Enseñarle a las personas que recién están haciendo la transición de que hay opciones parecidas a lo que estaban comiendo, pero veganas. No necesitas Exacto. matar a un animal, no necesitas explotar a un animal para tener el mismo sabor que estabas teniendo con esa hamburguesa. Ya después, con más información y todo, ya en verdad rechazas de alguna manera ese tipo de cosas. Pero creo que para las personas que recién inician es clave. Para mí Claro, es no. importante. Sí, yo creo que también. ¿Cómo fue tu proceso, el que no hemos hablado? ¿Cómo fue tu proceso? O sea, ¿fue un proceso de golpe? ¿Fue un proceso que tú dijiste, bueno, de la noche a la mañana? Yo, por ejemplo, fumaba cigarro. Yo fumaba Ujú. cigarro, he fumado hasta el año pasado, del 2018, no, 2019, 2018, 2019, ya voy como un año y medio, casi 2 años, sin dejar Bien. de fumar. Pero lo mío fue así, de la nada. Año nuevo y dije, no fumo más. Hasta Acabó. aquí. Hasta aquí llegó y hasta el día de hoy me mantengo. ¿Cómo fue para Bien. ti? Porque yo pienso que puede ser un poco, hasta tema de organismo, de repente te puede hasta pedir, como el azúcar. El azúcar es una droga, ¿no? Ajá. Igual el Sí, cuerpo te pide, ¿no? sí. ¿Cómo fue para ti? Porque toda tu vida has llevado una dieta de repente un poco más carnista Omnívora, come de todo. omnívora, ¿no? Comías de todo. Entonces, ¿cómo Mm. fue este proceso? ¿Fue de golpe o fue un proceso real, así como el que estábamos hablando, que de repente esta hamburguesa es para estas personas que quieren dejarlo a los pocos, ¿no? Quieren como que dejarlo un Claro. poquito ¿cómo fue? Para mí sí fue un proceso de meses. A mí sí me tomó tiempo, pero es porque yo soy una cabeza dura. A mí no me entra mucho la información, o sea, así Claro. de rápido, o en ese momento no lo hacía porque estaba con el letargo de la tiroides y la mente se me iba. Claro, yo era la clásica de que sabía que pasaba algo, o sea, podía ver un video, por ejemplo, de algo fuerte y después me daba la vuelta y se me pasaba, se me olvidaba. ¿Y qué es lo que pasa normalmente con las personas? Que te das la vuelta, sigues con tu vida y es como que te olvidaste. Y eso me pasa a mí. Entonces, poco a poco, viendo documentales, informándome, teniendo, lo bueno es que tuve un apoyo al costado, que eso sí me ayudó. Que es tu Sé que hay novio. muchas personas, sí, sé que hay muchas personas que han empezado solas y en verdad me parece increíble que lo hagan solas. Eh, Otras personas, por ejemplo, mi novio fue súper drástico, fue como que un día tiene toda una historia. Sí, yo me Dijo, imagino. "Oh, hasta aquí llego", y acabó con todo, dijo, dejó de comer carne, dejó todo, hasta la novia que tenía ese momento, y ese fue su cambio, fue más drástico. Para mí sí fue un proceso y por eso acepto, porque hay personas que tampoco aceptan que sea como un proceso, es como que no, tienes que dejarlo todo de golpe. Y no, Yo creo mira que que tampoco no espantas a la son así gente las diciendo cosas, dejó, sí, espantas. Yo creo que espantas espantas a las más personas. que las vas a cambiar de chip, porque si es mejor un proceso, ¿no? Es como lo que hablábamos al comienzo, que tu Sí, novio te tuvo mucha paciencia. Y sí, 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 qué sí, bueno. porque no, Y sí. ahora va otra pregunta más, ¿no? Ahora, con este tema del Ujú. veganismo, tú ya estás muy involucrada, estás con tu novio, ¿a Sí. cuánto tiempo? ¿A un año, dos ¿Con él? años con él? 2 años y algo. 2 años y algo. Sí. Ah, demoraste un poco en ser vegana totalmente, Es junto a que él. Tuvo paciencia él, no, ¿ah? no, sí, ya sé, es que para decir, o sea, para decir que soy vegana, es que dejé absolutamente todo. Todo, todo. Porque puede ser que haya, bueno, voy a una reunión, me como un poco de quesito, ay, me voy a y me como un camarón, y eso no es ser vegano. Claro. O sea, no, no completas el circo. Sigue siendo vegetariano, eh, pero, y más o menos, porque a veces comía langostino y eso no, no tiene nada que ver. Entonces, siendo vegana, vegana, sí es desde un punto, Ah, porque perfecto. eso Y sí, ahí viene mi pregunta. Es un poco más dale. íntima de repente, pero tú estás con tu novio ahora. Ponte que Ujú. pase una catástrofe, terminas con tu novio. ¿Tú estarías con una persona que es carnista? Porque de repente, yo, para mí, yo pienso que ya con la mentalidad que tú sabes, porque creo que la información que tú tienes en tu cabeza de tanta cosa, del tema de los Mm, animales y todo, debe sí, ser difícil llegar a casa, a abrir la heladera y ver carne.
Sí, Debe ser muy difícil. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Tú enamorarías con un una carnista? persona que come carne. Eh, bueno, en el caso ficticio de que esta relación termine, Sí, no, es que yo un en verdad caso soy de las ficto. relaciones largas, sí. Em, yo creo que o estaría con alguien que está abierto a hacer la transición y que me Claro. entienda y que me escuche y que no me traiga cosas muertas a la casa. Es que yo, Ah, yo eso que, te digo porque yo he investigado mucho y es un tema muy fuerte ver tipo una carne. No es simplemente ver la carne. claro. Ustedes como Yo ideología soy un lo poco ven más, como sí, un cadáver. Entonces eso, yo es pienso que que ya es un cadáver. exacto. Eh, Entonces eso es mucho más impactante y por eso yo creo sí. que es bien difícil ser compatible con algo. Por eso que ahora hay un Tinder de los veganos que se llama Sí. Binder, con V. Yo creo que ya lo Sí. sacaron, no lo sé, pero se llama Ya, Binder y hay tan- otro que es de acá de Brasil que se llama namoroveg.com.br. Entonces se juntan todos los veganos porque yo entiendo que esta ideología es tan es que es, fuerte eh, o sea, yo pienso que se tienen que entender entre veganos porque realmente eh, tienen tanta información sobre esta ideología que pienso sí. que no sé si compatibilizarían bien, Es ¿no? que uno, justo la otra vez estaba viendo escuchando un podcast de Malditos Veganos, tienes que escucharlo, está muy bueno. Voy a Así escucharlo. para empezar con el tema del veganismo, son un par de españoles, uno es nutricionista, el otro es gamer. Ah, Sí, es muy bien, bueno. bien. Y decían este el tema de las relaciones, ¿no? Decía, bueno, tú estarías, uno de ellos sí tiene una pareja que no es vegana, pero le dice, todo lo que tú quieras afuera, puedes comer lo que tú desees, pero dentro de la casa, eh, todo No lo vegano. comes. Claro. No, todo vegano. Y el otro es como que dice, no, yo sí, no me da mucha, como dice mi flaco que es argentino, me da mucha fiaca, me da mucha pereza empezar con todo el proceso de cero. Y Sí, obviamente, si no es una persona que está abierta a entender, obviamente sí, que la piensas dos veces, ¿no? para culminar la entrevista, quería preguntarte de repente en qué canal de YouTube, qué Instagram seguir. Yo sé que tu Instagram es muy, muy bueno, informativo, Gracias. tiene muchas cosas. De hecho, también vi el Instagram de tu novio, se llama Capitán Vegano, ¿no? Ahora Me Capitán parece. Arre, pero lo cambió. Capitán Arre. Entonces, Sí. quiero que me cuentes qué canal de YouTube, que no sea fake news, perfecto. ¿Qué canal de YouTube vegano puedes seguir? ¿Qué Instagram seguir? Yo voy a dejar en la descripción tu Ujú. Instagram para que puedan ingresar. También el de tu Genial. novio, que me parece bastante, Es bastante, muy bastante bueno. bueno. No es por nada. Perfecto. Entonces, sí, sí, claro. Sí, tiene Yo, bastante yo lo he información. seguido, yo antes de ver, yo investigo mucho para saber realmente Ujú. las personas a las cuales yo entrevisto y en realidad estas entrevistas son, ¿qué pasa? Que yo creé este programa, se llama Pisqueando, pero Ujú. yo lo llamo ahora como un combinado, porque nosotros los peruanos somos Ya. somos personas que combinamos de todo, desde De la todo, de comida todo. y todo. Entonces, esta secuencia se llama Nada Papaya. Ya. ¿Por qué? Porque nosotros decimos a papayita o a papaya fácil. ¿Por qué? Porque no es nada Sí, sí, fácil. sí. Y lo tuyo en No. realidad es muy difícil hacer, o sea, de verdad, ir contra la corriente de repente de todo este tema carnista, ¿no? Este tema de que Sí. nosotros somos una cultura que come mucho, mucho, mucho ganado, mucho fruto de mar, mucho pez, mucho, ¿no? ¿Sabes Entonces, cómo se hace más fácil? exacto, entonces, tú que tienes un perrito en tu casa, bueno, una mascota, en veganismo no sería mascota, sería un sí, acompañante, claro, persona más en tu casa. Eh,
Es simplemente pensar en ellos, es mirarlos a los ojos y saber que están ahí, y que sienten dolor. Y no es nada fácil en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos no es papaya ser No. vegano, porque es muy difícil en realidad. Entonces, este canal es para eso, para mostrar a las personas que tenemos un esfuerzo o tienen un esfuerzo a más, ¿no? Y tienen algo que contar y que esto de acá no Sí. es simplemente, ay, bueno, me quedé vegano porque simplemente como esto de acá y esto de acá. No, No es moda, por no, favor. es una No es moda. secuencia, es una constancia y es todo. O Sí, sea, por eso quiero sí. dar a conocer todo este tema y me encantó en realidad la entrevista. Quisiera saber entonces, para yo poder también de repente en algún momento informarme, porque en realidad yo me informo muchísimo sobre el tema de veganismo, estoy siguiéndolo mucho, pero me gusta este tema de que tú me informes de una manera con datos, con estadísticas, con cosas que yo puedo reemplazar y tal. Entonces, yo creo que eso es muy rico para todas las Ujú. personas también. Y por eso que te estaba pidiendo que nos des algunos tips de repente para informarnos mejor Ya. sobre el tema de veganismo, sobre algún canal que podamos seguir, sobre esas personas que realmente quieren ser veganas, pero la sociedad y ellos mismos no pueden, de El repente están día a luchando día con te ellos mismos. gana también, sí, el día a día Exactamente. te gana también y bueno, no, es poco a poco. A ver, y no, más bien te agradezco por darme este espacio para hablar sobre veganismo, que yo creo que es esto, una gran manera para poder llegar a las personas y enseñarles de que no somos extremistas, por favor. Sí, Que sí, no piensen que sí, somos extremistas. justamente cuando conversamos yo te dije, ¿no? Que me llamaban asesino y yo decía, pero ¿por qué? Yo amo, sí, yo amo los animales, o Sí. sea, de repente mi cultura fue criada así, pero también hay que entendernos, ¿no? También porque en Ujú, realidad mi perra, por ejemplo, en el proceso que mi abuela muere, que mi abuela fallece, ujú. fue mi motor Oh, y motivo tanto como mi mm, novia, ¿no? Pero mi novia trabajaba en un horario muy feo porque se iba hasta las 11, yo me quedaba solo en casa con mi perrita y la única que me consolaba era ella, sí. ¿no? Entonces, para mí es muy fuerte, ¿no? Es este tema de animales, es muy fuerte y que me llamen así por así, porque simplemente mi cultura es así, o sea, a mí me duele mucho, Es pero que aquí, sí. viéndote a ti y viendo a tu novio, porque lo he estado siguiendo ahí en Instagram, me gusta el tema de los dos porque es un tema informativo, es un tema que te da una percepción del veganismo direccionada Sí. para otro tema, o sea, no simplemente como comenzamos hablando, es el tema de irnos por el tema de matar animales, que es lo principal, Sí, obvio, pero siempre. envuelve muchas cosas, como lo que hemos hablado en todo este Pero la podcast. gran base es eso, son los animales, esto lo hacemos por ellos. Exacto, No, no, por ejemplo, cuando te dicen, "Ay, respeto lo que haces, pero no podría". Digo, no necesito tu claro, respeto. El que necesita sí, tu respeto es el animal que está sufriendo. Y ese es el exacto, tema. exacto. Sí, esto, y solo para agregarle una cosita que es algo también tema del veganismo, que es esto, por ejemplo, la relación que tú tienes con bueno, una mascota, por así decirlo, porque como verás, por ejemplo, en mis posteos hablo sobre el especismo, que es esta, eh, cómo las personas se sienten superiores a otras especies. Pero hay especismo donde prefieres a otras especies que a otras. Por ejemplo, un perro o un gato tiene más valor moral para una persona que un cerdo o una vaca. Y eso es lo que nosotros tratamos de cambiar. Todos tienen derecho a ser libres, a vivir, a, a No, y que de no sean hecho, explotados. esta cuarentena nos ha enseñado mucho y había muchas noticias gratificantes en la parte de la cuarentena. ¿Por qué? Porque acá en Brasil, eh, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que tienen pájaros enjaulados. Entonces, muchas No, personas con la cuarentena
¿qué hicieron? Empezaron a dejarlos libres, porque Ya, nosotros estar en un apartamento darte cuenta, ¿no? sabemos que Sí. estar enjaulado es lo peor que puede pasar en nuestras vidas. Entonces, Sí, es loco porque todas las personas tienen un cierto de sensibilidad. Dijeron, oye, vamos a dejar esa libre al empatía. pájaro. Exacto, esa empatía tan gratificante y tan grande que es, vamos Sí, a dejar libre al pájaro porque realmente, o sea, no puede vivir enjaulado, ¿no? Y realmente no. cuando tú lo sientes, es cuando empiezas a hacer acciones, Ujú. ¿no? Entonces, sí, es que finalmente es así, el ser humano es así. Cuando realmente te pasa, ahí empiezas a Sí, tomar medidas, ahí empiezas a sí. tomar acciones. Y empiezas a despertar y a querer informarte. Lo que tú me decías, por ejemplo, no sigo muchas cuentas de YouTube. Ujú, Tengo una que es del vegano cordobés, que es un argentino muy bueno, ujú. que él refuta ciertos videos que encuentra en YouTube o que las personas se lo dicen, oye, pero mira lo que está diciendo ese tipo. Y él con base científica o con estudios te da su punto de vista y es muy bueno. Bueno, al menos esa es mi parte en YouTube. En Instagram hay un montón de cuentas. Unas que tú digas, mira, bueno, esta cuenta tipo te va a informar muchísimo más, te va a redireccionar para un mundo más vegano y más de lo que tú quieres, de repente dietas. De repente para que tú eh, sepas realmente, porque las personas siempre se hacen esa pregunta, ¿cómo como? ¿Qué como? ¿Qué es lo que yo ¿Qué voy a... como? Exacto, ¿qué es Sí. lo que voy a hacer? ¿No? A ver, dietas está, por ejemplo, hay obviamente nutricionistas buenos. Está en Perú, está, de los que me acuerdo, ¿no? Está Nuna Kumir, que en Argentina está Nutriloca. Ujú. em, Cuentas de comida, por ejemplo, está Vegana Hambrienta, Soy Belén en Argentina. Es que yo sigo varias, estoy entre los dos Varias países. cuentas, claro. No, es que es normal. Sí. Eh, de ahí, De en Perú repente está libro Emily Seeds, también. Emily Seeds, Eats, así creo que es, Juliana Vegana, Rowan, no, esa no, esa creo que dejó de ser vegana. Como justamente Libros, hablábamos de tengo, Miley Cyrus, ¿no? Que ay, sí, ella era vegana. Es más, hasta sí, se tatuó el símbolo del sí, veganismo y ahora sí. salió a hablar, ¿no? Con estos fundamentos que Ah, yo lo que pueden desconozco. hacer Ujú, es nosotros con mi novio y otro grupo de veganos hemos creado lo que son los B12 Awards, no sé, los habrá visto ahí por mi cuenta, que en realidad es como una premiación para todos los veganos con 12 categorías diferentes, ujú. pero la base de esto no es que quién gana, quién es el mejor, sino de difundir todas las cuentas de veganismo que hay sobre nutricionistas, sobre restaurantes, recetas y todo eso. Así que lo que pueden hacer también, los que vean este video o escuchan el podcast, eh, es ingresar a la página de B2 Awards o al Instagram de B2 Awards y ahí van a encontrar un montón de cuentas de veganismo. Y esto es a nivel iberoamericano. Así que van a encontrar de Brasil, de Argentina, de España, eh, de De todo lugar. A Chile, mí me encantaría en de realidad todos lugares. que puedan escuchar un poco de Brasil también porque son muy interesantes. Lamentablemente nos limita el tema Del del idioma. idioma, Yo pongo ¿no? mi Nos traductora. limita. Sí, pero es muy interesante y yo creo que, como ya hemos hablado, el veganismo vino para quedarse. Algunas Ujú. palabras de repente del que para que las personas que de repente inicien en el tema del veganismo, Ujú. eh, alguna instrucción, algún Eh, consejo, que no tenga, a ver, primero me dijiste también de libros o documentales. libros, sí. Tengo una lista gigante, tengo un montón de PDFs, tengo un montón solo que no me acuerdo los nombres, así que me pueden escribir, me pueden en Whiteflower, en Instagram. Yo encantadísima les doy toda la lista de documentales que tengo, toda la lista de libros que pueden leer o las cuentas de Instagram que pueden seguir. Yo encantadísima de darles toda la información. De Perfecto. ahí, Entonces sigan a Will Flower.
Me Ujú, encanta esa página sí. de Instagram, es muy informativa y muy dinámica. Y bueno, el mensaje para todos los que empiezan es que tengan paciencia y que no se sobreexijan. Uno hace lo que puede con lo que tiene. O Sí. sea, no esperes que, ay, pero necesito comer cierto alimento que es súper caro y no tengo los recursos. Hay otras maneras. Ahí es con paciencia. Siempre hay que informarse, siempre hay que estar siguiendo las personas que también son veganas, eso te ayuda mucho, tener paciencia con las personas, es básico, no hay No que piensen que el de veganismo es frustrarse. para débiles, es para personas muy fuertes y que yo lo sé Y muy es para bien. todos. Sí, perfecto, Elke. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y No, espero gracias a encontrarnos ti. de repente en otro momento, de repente con tu novio, también hacer una Sí, entrevista, los dos. sí, Ahí sí. hacemos una conversación increíble y yo me envuelvo más y me empapo más de todo este tema que me interesa muchísimo. Así que muchas Perfecto, eso gracias. sería genial. Claro que sí. Un beso grande. Cuídate muchísimo. Gracias, Pablo.